Bueno, queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa La Pica en Flandes. Y aquí vamos a tratar de nuevo con el general Cifuentes un tema que va a ser un tema nuclear de esta sexta temporada de La Pica en Flandes, un tema que se está desarrollando, yo creo, magníficamente y además que está generando mucho debate e interés en la opinión pública cívico-militar, como es el tema de esa necesaria transición de la cultura de defensa a la cultura de nación, que es un grado yo creo que es superior, que es vertebrar la nación y de alguna forma, vamos a decir, recuperar esos vínculos desgraciadamente perdidos entre pueblo y ejército, no por culpa del ejército, sino por culpa, como todos sabemos, en fin, de la deriva política de nuestra nación en las últimas décadas. Entonces, para esto tenemos una figura de primerísimo nivel, que es el general Cifuentes, que ya nos ha hablado de determinadas cuestiones, de amenazas, de formación militar, la necesidad de una información pública, así que hoy va a continuar desarrollando el general Cifuentes esa transición tan necesaria a la cultura de nación. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo, y buenas noches a todos. Efectivamente, en los programas anteriores pues, hemos estado desarrollando y debatiendo con respecto a las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación, amenazas compartidas y no compartidas, y sobre la situación actual prebélica, ¿no?, que hay en Europa y la escasez de recursos básicos, en fin, una situación compleja. Así que hemos repasado las amenazas con idea de reforzar la idea de que hace falta tener unas fuerzas armadas preparadas, que se incremente como se tiene previsto incrementar su presupuesto de defensa, pero que también se piense en tener unas unidades de reserva preparadas y estructuradas para reforzar a los despliegues de las unidades que ahora mismo forman parte de las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese punto, pues hace falta también tener, en fin, estar un poco más unidos, ¿no?, entre todos. Hay que evolucione nuestra cultura, evolucione nuestra idea de seguridad y defensa desde una situación de paz a una situación de crisis como la que estamos ahora. Y para ello pues hay una serie de medidas que fueron las que estuvimos viendo en los programas anteriores. Estuvimos hablando de que la Estrategia de Seguridad Nacional, que se emitió en el 2021 por parte del Ministerio de Defensa, pues habla de riesgos y amenazas a la seguridad y los menciona, muchos de ellos, casi todos, de forma muy genérica: vulnerabilidad del ciberespacio, emergencias, catástrofes, amenaza a las infraestructuras, epidemias, pandemias, vulnerabilidad aeroespacial, pero no entra en detalle y, por lo tanto, no existe una percepción en el ciudadano de que estos titulares de amenazas sean de verdad, les puedan de verdad afectar en su vida diaria. El ciudadano español sigue confiando en sus Fuerzas Armadas y le han acostumbrado con el tiempo a creer que su tamaño y capacidades son suficientes. Pero claro, si estas amenazas las bajamos al terreno del detalle y de lo que está suponiendo y puede suponer para nosotros, pues seguramente los ciudadanos pensarán que hace falta un esfuerzo mayor. Esto de que esta sensación de ausencia de peligro es un síndrome muy preocupante, tanto para las amenazas exteriores, podemos llamar amenazas que compartimos con aliados, dentro de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, como las amenazas no compartidas, que son las más peligrosas, que son las amenazas que atentan contra nuestra integridad territorial, y las amenazas internas. Bueno, tenemos un serio problema de seguridad nacional. Eso ha sido escrito por varios autores militares en muchos artículos. La estructura del Estado es frágil. Esto provoca una vulnerabilidad. La situación geopolítica es difícil. Se han introducido una serie de nuevos conceptos políticos en el funcionamiento del Estado, como la plurinacionalidad, el cogobierno, y se trasluce esa percepción de que nuestros actuales dirigentes quieren cambiar el sistema y anular la transición democrática que aceptamos todos los españoles, empezando por la monarquía representativa. Entonces esto provoca en la ciudadanía una sensación de inseguridad y desconfianza que no es el mejor marco para abordar este tipo de problemas. Esas amenazas genéricas que vimos en el documento de seguridad nacional, si las trasladamos a las amenazas reales que comentamos en el programa pasado y que no voy a incidir, pues son aquellas que proceden del sur, de esta orilla del Mediterráneo, las del sur, del otro lado del Mediterráneo, las amenazas del este, con la invasión de Ucrania, el peligro de conflicto generalizado, las amenazas a la OTAN,
la escasez de recursos básicos, restricciones, racionamientos, inflación descontrolada y deuda. Y bueno, pues esa carencia de una estrategia de seguridad nacional de detalle dirigida a fines concretos. Todo ello aderezado con la falta de cohesión nacional, es decir, una debilidad en la retaguardia que provoca al final una pérdida de voluntad de vencer. Recuerdo aquella encuesta en la que no más del 60% de los españoles estaba dispuesto a defender la integridad de la nación con las armas. Así que, bueno, existe entonces una necesidad de evolucionar estos aspectos que se siguen tratando en la cultura de defensa como si no ocurriese nada, para que las Fuerzas Armadas no solo sean una organización apreciada por la sociedad, sino que sean uno de los principales elementos que vertebren la misma, que fomenten la cultura de nación, fundamentalmente para recuperar la cohesión nacional, para hacer frente a situaciones de crisis y conflictos o situaciones de emergencias donde la generosidad entre las regiones va a ser más necesaria, y recuperar valores en la juventud que la hagan más fuerte, más competitiva, más orgullosa de su pasado, más unida. Porque la juventud debe conocer a sus Fuerzas Armadas, debe poder oír hablar de seguridad, de defensa, de respeto a los símbolos que nos unen a todos. Esto implica dar clases en colegios y en la universidad sobre estos temas. Eso no es militarizar, sino unir en un bien común que es la defensa, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Bueno, ha sido mucha gente que me encuentro, sobre todo cuando estaba en activo, que me reclamaba que se recuperase algo parecido al servicio militar que teníamos antes, ¿no? Algo hemos señalado en programas anteriores y seguramente volveremos en el futuro. Está claro que somos un ejército profesional, tenemos un buen ejército profesional, ha ganado en capacidad de combate, en resolución y dinamismo de las operaciones, pero siempre lo hemos demostrado hacia el exterior, en las amenazas compartidas y conflictos en otros lugares. Hacia el interior parece como si no existieran y queremos que existan. Están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy potentes, están bien, bueno, pues se consideran nuestros gobiernos que con esos elementos es suficiente para atender las amenazas hacia el interior. Incluso aquellas amenazas que atentan contra la integridad territorial son considerados temas de orden público. Por lo tanto, se evita por todos los medios que haya militares y que se vean militares en las calles. No tenemos capacidad para reiterar refuerzos, ya hemos comentado. Mantener un despliegue en un conflicto prolongado sería problemático. Necesitamos unidades de reserva que complementen el esfuerzo de las unidades operativas de la fuerza. Así que es necesario reactivar un sistema de reservistas. Tenemos los reservistas voluntarios, los reservistas de especial disponibilidad. Habría que hacer algo también porque los veteranos de las Fuerzas Armadas están dispuestos a contribuir a este esfuerzo y no solamente mantener contacto con los ejércitos, sino que tengan cometidos dentro de esa legislación sobre la reserva que es necesario acometer. Pero bueno, esto es un cambio de mentalidad, todo esto lo estoy mencionando, esta mini revolución militar para acometer la cultura de nación implica cambiar o evolucionar la mentalidad de los españoles y la formación de la juventud hacia estas nuevas metas, ¿no? Comenté en el último programa que las líneas de actuación que yo proponía y que habría para el debate, para crear de ese plan de seguridad y defensa, transformarlo en cultura de nación, serían 4 líneas. Una que atendería a explicar quiénes somos, es decir, incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas, más actividades de Unión Pueblo-Ejército. Una segunda línea que sería ¿qué hacemos? Potenciar la información pública sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas, tener una voz. Una tercera línea ¿para qué existimos? Fomentar en la juventud, formar a la juventud en seguridad y defensa, utilizando los recursos que ya tiene el Ministerio de Defensa, pero incluirlos en los planes de estudios. Y una cuarta línea que sería que hablar de cómo trabajamos, para que sepa el español, el joven, que puede ejercer el derecho y el deber de asegurar la defensa de nuestra nación, llegando incluso a la parte final de esta formación, a una instrucción premilitar, un encuadramiento de unidades de reservistas y unas prácticas periódicas. Entonces creo que tengo tiempo para hablar un poco del primer punto, Guillermo. Así que... Absolutamente, mi general. Pues voy a tocar brevemente la primera línea de actuación, que es incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas, que somos, que hay más actividades de unión pueblo-ejército, abrirse y atraer a la sociedad. Hay que conseguir unas Fuerzas Armadas integradas absolutamente en la sociedad y abiertas al conocimiento de la población permanentemente. Como decía el general Fulgencio Coll, nuestro antiguo jefe del ejército, en Palma de Mallorca, en uno de sus artículos,
escribía diciendo que es cierto que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más valoradas de España, pero ni un euro más. Entonces esa es un poco la impresión que se ha transmitido a nuestra población y que hay que evolucionar. También hay que evitar la idea de gueto. Las familias de las Fuerzas Armadas no viven en un gueto, no son un gueto, ni los militares quieren formar guetos, al contrario, están perfectamente integrados en la sociedad, proceden de la sociedad y lo único que se esfuerzan al máximo es por reflejar lo mejor de la sociedad, para que la juventud y la sociedad en general miren hacia sus Fuerzas Armadas y digan así deberíamos ser. O sea, que el esfuerzo no es solamente reflejar la sociedad, sino ser el reflejo de lo mejor de ella, ¿no? No somos un gueto, desde luego. Debe verse con normalidad nuestra presencia en la vida de la sociedad. Pero, claro, para eso tenemos que asomarnos un poco más a las ciudades y a los pueblos, ¿no? Y no esperar al desfile en Madrid que se hace cada año, es cuando nos pueden ver, ¿no? Hay un verdadero apego del pueblo con su ejército, eso lo he palpado y lo conozco por mi experiencia. Sobre todo en el mundo rural, pero no estamos dando satisfacción a ese anhelo y aprecio. O sea, el pueblo reclama nuestra presencia, aunque creamos que no. No podemos quedarnos solamente en las jornadas de puertas abiertas, incluso una unidad operativa no puede tener solamente una jornada de puertas abiertas para ser visitado por los españoles. Este concepto ya es anacrónico. Eso significa que el resto del año los cuarteles están cerrados para el pueblo, para los ciudadanos. Todos los establecimientos militares están cerrados. Hay que esperar las jornadas de puertas abiertas. Hay que hacer visitable alguna parte, la parte histórica de cada instalación militar. No sé si han ido ustedes a Londres. Vayan a Londres y decidan ir a cualquier unidad militar. Pueden ustedes visitarla sin ningún problema. Pagan sus libras correspondientes, pero la parte histórica de ese acuartelamiento, de esa instalación, de la Academia de Caballería, de cualquier unidad, es visitable. Por lo tanto, lo ideal sería que cualquier padre de familia que se desplaza de una ciudad a otra de visita dijese, bueno, pues vamos a visitar esta unidad militar, y pueda verla. Las unidades y parte de sus instalaciones, sobre todo las instalaciones históricas, deberían estar siempre abiertas a la sociedad y formar parte de los circuitos de visita y culturales de los ayuntamientos y localidades donde están asentados. Bueno, la jura de bandera para civiles, magnífico acto, verdaderamente no se pueden concentrar más sentimientos en una hora, es un acto extraordinario. Esos actos hay que institucionalizarlos y ahora tienen que organizarse en espacios públicos, hay que salir de los cuarteles y hacerlo en espacios públicos, que sea lo más normal el ver a los militares en los espacios públicos vestidos de uniforme. Por cierto, hay una norma que impide que más allá de, hasta que no pasan 5 años, uno no puede renovar el juramento a la bandera. Yo creo que esa norma pues sobra. Habría que modificarla y convertir este acto no solamente en una jura de bandera, sino en un homenaje a la bandera y permitir que todos los españoles puedan besar la bandera en estos actos, sin necesidad de esperar a un periodo de tiempo. En fin, tenemos que intentar por todos los medios que no haya temor de ver a los militares en las calles, excepto cuando hay situaciones de riesgo catástrofe, que entonces sí que no, parece que no hay tanto problema. Recuerdo una anécdota de estando en Italia, destinado en el cuartel general de la OTAN, en un pueblo cerca de Nápoles, salí a comprar algo a un supermercado de uniforme y en la cola se apartaron todos para dejarme pasar el primero para pagar. Y yo intentaba decirle, no, por favor, sigan ustedes, que yo me pongo en la cola. No, usted está indivisa, está usted de uniforme, usted está dándonos seguridad. Pase usted primero que está de servicio. Bueno, eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver militares de uniforme por las calles. Y nosotros hemos empezado a ver algo en la Operación Balmis. La Operación Balmis, con las calles vacías de nuestras ciudades, pues hemos podido ver a los militares. Bueno, en otras ocasiones también, cuando nos invadieron Melilla, con esa oleada de jóvenes que rodearon la valla, pues hubo que utilizar las unidades militares. Se tiene que normalizar este uso. Podemos colaborar mucho más con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Hay muchas actividades de protección de instalaciones críticas, etcétera, que tendrían que practicarse y concretarse. Bien, otro aspecto que es interesante también acometer sería la presencia de militares en el sistema educativo y en organismos públicos para incrementar esa cultura de seguridad y defensa y transformarla en cultura de nación. Hemos empezado a ver algo. La operación Balmis ha hecho que una serie de militares de alta graduación
salís en casi todos los días en televisión para hablar de cómo iba la operación. Efectivamente, el presidente del gobierno definió la pandemia como una guerra. Por lo tanto, era lógico que hubiera militares que explicasen qué es lo que se estaba haciendo. Y no pasó nada. Por lo tanto, esto hay que seguir manteniéndolo. Puede haber programas periódicos, no solamente con ocasión de emergencias. Ahora, con motivo de la invasión de Ucrania, hemos visto que hay muchos programas de televisión y muchos noticiarios que acuden a militares, fundamentalmente de alta graduación y retirados, para que les cuenten un poco qué está ocurriendo. Es normal que el mundo civil reclame y pida explicación de qué es lo que está pasando, cómo se están utilizando los recursos militares, qué daño nos puede hacer, qué implicaciones puede tener para nuestra nación. Eso es muy importante, que haya una presencia militar activa. Algunos programas de televisión, algunas películas que se han hecho han sido muy positivas y han dado una buena imagen, y esto se tiene que fomentar. Tiene que ser normal que haya militares, que haya programas que hablen sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas. Hay que mejorar y difundir el patrimonio histórico. Es impresionante la cantidad de patrimonio histórico que tienen las Fuerzas Armadas a cargo y no tienen capacidad para mantenerlo. El esfuerzo presupuestario es tremendo. Y yo no sé por qué no participa el Ministerio de Cultura apoyando al Ministerio de Defensa, puesto que a fin de cuentas muchas de estas instalaciones son visitables, son museos, son castillos, bueno, y además las plantillas son escasas porque no se puede aportar mucho más personal. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo, ¿no?, en este aspecto que trabaja toda la parte de defensa cultural, ¿no?, de los edificios históricos de la nación. No, tampoco sé por qué no se usan los veteranos. Los veteranos que están distribuidos por toda la nación son un colectivo de veteranos de las Fuerzas Armadas que están deseando ayudar y podrían colaborar mucho en todos los aspectos de guía, presencia, enseñanza de las instalaciones históricas que tienen en su localidad. El acceso a bibliotecas y archivos es fundamental. Las bibliotecas y archivos que hay en los ejércitos son de un gran valor, y no solamente para investigadores, sino para cualquiera que desee saber qué ocurrió o qué ocurrió con sus familiares. Hay que hacer un esfuerzo en la mejora de los cementerios y panteones militares históricos, sin duda alguna. No hay ningún metro cuadrado en el mundo donde no haya una tumba de un español, ¿no? Es lo que se decía. Entonces, debemos de tener una especial preocupación porque nos hemos fajado y combatido en todo el mundo, y tenemos a muchos de nuestros antepasados en sitios, en cementerios de manera desconocida. Y bueno, terminaría quizás con la conservación y uso compartido de los espacios naturales. Todos los festivales de tipo aeronáutico, todas las actividades que se hacen al aire libre son un éxito. Desfiles. El Día de las Fuerzas Armadas es un día extraordinario que hay que potenciar. Cada vez se están haciendo más actividades, pero hay que seguir, incluso haciendo actividades de tipo operativo o táctico. Recuerdo un desembarco, ¿no?, una simulación de un desembarco con tropas de infantería marina. En Mallorca hicimos también un rescate en el mar desde un helicóptero, como si hubiese una patera con gente que estaba en peligro. Bueno, la verdad es que potenciando todo eso acercaremos un poco más a lo que hacemos a la población, al pueblo. Incluso se podrían permitir acceso a determinadas actividades de instrucción. Se podría visitar los saltos en paracaídas, pequeños ejercicios. Ya he hablado del Día de las Fuerzas Armadas. Hay muchos territorios, muchos espacios naturales que bueno, se intentan vender a través del Instituto de la Vivienda, del INPIED, de la Defensa, pero no se consiguen vender por su excesivo coste y podrían tener otros usos. Y bueno, hay instalaciones que de verdad, mediante una cesión de manía, podrían ser utilizados. Por ejemplo, se me ocurren los polvorines, baterías que había por toda la costa. Para fines sociales, en los ayuntamientos próximos se podría, mediante cesión de manial, hacer que ese mantenimiento, esa custodia y cuidado de esos terrenos no recaiga en las escasas arcas del Ministerio de Defensa, sino en otros presupuestos. En fin, yo creo que solo conociéndonos entenderán la importancia de lo que hacemos y por qué es fundamental contribuir a la defensa a través de los impuestos y a la seguridad con una participación más activa de la juventud. Así que bueno, pues esta sería la primera línea de actuación para conseguir acercarnos a esa cultura de nación que os propongo como debate y reflexión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mi general. Menudo caudal, torrente de ideas, todas muy positivas que hay que poner en Exagerado, práctica. exagerado, exagerado. Pero ahora que ha comentado usted la anécdota esa italiana, que da una medida efectivamente de lo que es Italia, y además No, el no, o sea, viraje. un país que solo tiene 150 años como nación Sí, y que sí, estuvo hasta entonces sus ciudades combatiendo y luchando y compitiendo unas con otras. sí, sí, Mira el sí. sentimiento patriótico que tienen, Sí, increíble. sí, sí. La famosa guerra entre los güelfos y los gibelinos. Que eso entró hasta prácticamente, bueno, la Edad Media era aquello una carnicería. Tuvieron que ir los almogávares a Sicilia y a Nápoles y a Córcega, Sí. bueno, a Cerdeña, a poner orden, porque estaban acostumbrados las ciudades-estado. Pero ha comentado esa anécdota, yo también quería comentar, antes de ceder rápidamente al Coné Collins, que seguro tiene ideas muy importantes que aportar, un par de comentarios, varios comentarios. Cuando estuve en Roma en el 2018 con mi familia, me llamó la atención la presencia de la fuerza militar, digamos, en las zonas históricas, en el Coliseo. Había vehículos militares que garantizaban seguridad y eso la gente estaba, pero feliz. O sea, realmente no sé qué pasa en España. Tendría que haber unidades desplegadas pues, en la Plaza Oriente, en la Plaza Mayor y en otros sitios emblemáticos. Además, es que queda bonito, queda bonito, ¿no? Además, que entra en consonancia. Y quería también comentar, con respecto a Italia también, para que se vea la presencia de las Fuerzas Armadas en Italia, allí el hombre del tiempo, que es quien cuenta la evolución meteorológica, es Es verdad. el instituto Militar del Sí, Tiempo. sí, Entonces, es un militar el que da el tiempo, sí. sí, sí, entonces ves a un señor uniformado en un telediario constantemente y no pues un chico, un chica ahí que, en fin, como en España, pues yo que sé, que se ha convertido casi en una pasarela de a ver qué se pone o qué no se pone o cómo va de guapa o de guapo. Allí no, allí lo que ves es un informe, entonces eso te genera seguridad. Dice, efectivamente, lo que dice ese hombre tiene que ser así, ¿no? Es Sí. decir, Italia la verdad es que nos da en ese sentido lecciones. Cedo la palabra rápidamente a mi coronel. Adelante, mi coronel. Gracias, Guillermo. Bueno, yo voy a hablar solo de un aspecto de lo que ha tratado el general mucho más ampliamente, que es el cine. Un medio poderoso para mostrar lo que son los ejércitos y lo que hacen, pues es el cine. Yo solo recuerdo dos películas que me hayan gustado. Una muy antigua, Guerreros, sobre la acción española en los Balcanes, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Eduardo Noriega. Y En Zona Hostil es la otra, de Adolfo Martínez, protagonizada muy bien por Ariadna Gil y Raúl Mérida. Series de ambiente militar, como pudiera ser la inglesa Vigil, pues son inexistentes. Y las series están llegando mucho a la gente. Bueno, sin embargo, son muy jaleadas y generosamente subvencionadas películas como Mientras dure la guerra, en la que se destroza al general Millán Astray, fundador de la Legión, héroe de España, persona admirable por otros muchos conceptos. Además, es una película mala. Se ve claramente que el director no ha conocido a ningún militar en su vida, porque los que salen en la película no tienen ningún parecido con los de verdad. Y además es mentirosa. Lo que cuenta son trolas monumentales, que además están rebatidas por los historiadores hace mucho tiempo. En España hay muchos temas que podrían ser aprovechados para el cine. Una buena película de la División Azul, de la que además hay abundante literatura en la que se podría basar un buen guión. La Guerra de la Independencia, ¿qué partido se podría sacar de ella? Un pueblo heroico alzado contra el invasor alevoso, que además le vence. ¿Qué cantidad de situaciones aprovechables para el cine? Pero claro, estamos muy ocupados ensalzando a los afrancesados, simples colaboracionistas que creían una locura enfrentarse a Napoleón. La defensa de Cartagena de Indias por don Sebastián de Eslava y don Blas de Lezo. La defensa heroica de Tenerife ante Nelson, del general Gutiérrez. Los dos ataques fallidos a Buenos Aires, realizados por los ingleses a principios del siglo XIX, y además con figuras muy interesantes y muy cinematográficas, como pudiera ser la de don Santiago de Liniers.
Si hubieran sido estos hechos realizados por ingleses o norteamericanos, pues se hubieran hecho infinidad de películas y todo el mundo los conocería. ¿Qué película con fondo de la Segunda Guerra Carlista se podría haber hecho con la obra de teatro de Agustín de Foxá, Baile en Capitanía? ¿Qué personajes de leyenda ha dado España? Tomás de Zumalacárregui, Espoz y Mina, el cura Merino, que además hay grandes novelas sobre ellos, como las de Pío Baroja, para basar los guiones. ¿Qué película se podría haber hecho sobre los dragones de Cuera que defendían la frontera norte de Nueva España, o sea, de México, de las depredaciones de los indios apaches desde sus presidios? Fuertes de adobe o piedra blanqueados con cal, con sus baluartes en dos esquinas, sus caballadas espléndidas. ¿Qué aventuras corrieron en aquellas tierras luego norteamericanas? Una magnífica novela histórica escrito el teniente general Muro Benayas sobre ellos. Pero entre los cineastas ha cundido el desprecio de su patria, el olvido de sus gestas. La leyenda negra compuesta de patrañas inventadas por nuestros enemigos, pues ha prendido en ellos como si estuviera constituida por verdades incontestables. Solo saben despreciar a nuestros antepasados, solo saben escupir sobre nuestra historia. No hay ninguno actualmente que pueda tratar la historia de España con dignidad. El panfleto derrotista prima. La generación actual de gente del cine para mí está perdida. Tendría que venir una nueva renovada desde cero. Tengo que descubrirme, por otra parte, ante escritores y periodistas e historiadores que recientemente están poniendo en valor nuestra historia en ambos lados del Atlántico. El argentino Marcelo Gullo y su libro Madre Patria, el español Borja Cardelús con su América Hispánica, el norteamericano Jared Diamond con su libro Armas, Gérmenes y Acero, el mexicano Fernando Cervantes con su libro Conquistadores, la española María Elvira Roca Barea con su Imperiofobia y Leyenda Negra, don Ricardo García Cárcel, prestigioso historiador, con su voluminosa obra de decenas de libros, don Juan Carlos Segura Just, diputado en el Congreso por Barcelona, diputado de Vox por Barcelona, con su libro Los Últimos de América. El periodista y escritor José Javier Esparza, con sus múltiples intervenciones. Y un poco a su aire, don Arturo Pérez Reverte. El periódico El Debate, la Fundación Disenso de Vox, las editoriales Actas y Homo Legens y la editorial Marcial Pons. Bueno, pues esto es una muestra que no pretende ser exhaustiva. Me he dejado a muchos importantes, pero todos ellos constituyen un faro de esperanza. Bueno, pues este era uno de los aspectos que quería, pues no sé, ampliar un poco a lo que ha dicho el general. Que estoy de acuerdo con todo ello. Desde luego, el cine es fundamental. Imagínate el Caney, en las colinas de San Juan. ¿Qué película podría salir? Y encima con americanos, que ya podría tener salida, ¿eh? Y el general Vara de Rey hacer una buena imagen de él. Que además lo reivindicaron los norteamericanos antes que los españoles. En España nos enteramos de que era un héroe Vara de Rey a través de los norteamericanos. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimos temas tenemos. En ese sentido, me gustaría destacar antes mi general, porque había hecho un cómputo equivocado del tiempo, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos todavía. Antes de ceder la palabra al general Cifuentes, hay una serie en Italia, porque ahora, bueno, se ha puesto de moda Italia, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo puede haber un cambio político de ese calado, ¿no? Hay una serie que ha sido durante más de una década la serie más vista en Italia. Es una serie que a mí la verdad me gustaba mucho mientras la emitían en la segunda cadena. Las series buenas italianas las emiten en la segunda cadena, como El comisario Borsalino, creo que se llama, y otras, que es un cine soberbio. Pues esta serie se llama Don Mateo. Don Mateo es la historia de un cura católico, pues que era investigador de delitos. Entonces cada capítulo es que era una fiesta de alegría y tal. Bien,
esa serie estaba financiada, estaba y está, porque sigue todavía emitiéndose por la RAI, la televisión pública italiana, que no está para nada tan politizada como la española y en otros países de Europa, sino que es una televisión independiente de primerísimo nivel. Es una serie que está financiada por los carabineros italianos. Además es que, digamos, más de la mitad de los personajes son carabineros italianos, desde el capitán, desde el oficial. Es una serie más de humor, una serie que transmite valores y sobre todo, digamos, una cercanía humana de los carabineros que te hacen de ellos, digamos, personajes muy cercanos y muy afectuosos. Qué pena que en España no tengamos una serie similar, pues con la Guardia Civil, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Eso demuestra pues que efectivamente en otros países hay una voluntad política de que se mantenga ese vínculo con la población a través del cine, como decía el Conel, y también a través de las series de televisión tan importantes hoy en día. Por lo tanto, recomendamos que la gente busque esta serie de Don Mateo, porque la verdad es que cada capítulo era parte que te morías de risa. O sea, estabas yo esperando, también la sigo. la seguía, ¿no? Pues mi general, nos quedan más o menos unos 4 minutos. Bueno, pues no, sí, yo también he visto algunos capítulos de la serie de Don Mateo y además se esforzaban al máximo para sacar uniformes de Carabinieri en la serie. O sea, siempre en cada capítulo aparecía Carabinieri de uniforme. En nuestras series sobre policías y guardias civiles, siempre los personajes principales van de paisano y se intenta por todos los medios que haya poquitos uniformes, incluso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Es una pena, o sea, que como intentando siempre tapar un poco esa parte, la parte del uniforme. Y bueno, el uniforme es la prenda de trabajo, igual que hay muchos colegios que tienen uniforme para los niños o hay mucha gente que trabaja de uniforme en sus trabajos habituales. Y no hay por qué ocultarlo, pero efectivamente no se fomenta el empleo de los uniformes. Lo que has comentado con respecto a los militares a las calles, evidentemente no se puede sacar a todo el mundo a las calles, pero sí que creo que te refieres un poco a los relevos de guardia, a los homenajes en determinados sitios, a unas fechas concretas que hay una guardia militar en un determinado lugar. Yo creo que eso sí que se podría hacer, ¿no? Y desde luego, en caso de necesidad o de emergencia o incremento del nivel de posible atentado terrorista, pues sí que podría haber unidades militares que estén reforzando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Perdón, mi sí, general. adelante. Algo hay de eso en las procesiones de Semana Santa de Málaga. Sí, efectivamente. ¿No? Bueno, esa parte cultural se mantiene, ¿no? La vinculación de las Fuerzas Armadas con sus titulares, ¿no? Los titulares de las procesiones, que permite ver esos uniformes desfilando por las calles españolas, por todos los pueblos de España, ¿no? Y bueno, y en cuanto al cine, como has comentado, efectivamente, ahora mismo están de moda las series, entonces sí que podría haber oportunidad y financiado, apoyado por el Ministerio de Defensa, de que hubiera series, porque la historia de un joven que quiere ser paracaidista te aseguro que da para una buena serie, cómo entra, cómo se prepara, cómo se forma, el miedo que pasa, todo lo que le ocurre después, y más si encima despliega en Letonia con una unidad acorazada, ¿no? Entonces creo que es una historia que debería ser contada y que llamaría la atención, haciendo las cosas bien, ¿no? Como somos, como es nuestra juventud y como son nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Unidades formadas por gente joven, serias y que hacen las cosas bien. Y bueno, pues ese es un aspecto que desde luego habría que tocar, el tema del cine, ¿no? Pero que no haya miedo de ver a los militares en las calles, fomentar actividades en las que pues no solamente es oírles y verles, al militar también hay que tocarle, hay que poder tocarle. Entonces, si estás en una formación, antes de que empiecen los desfiles, pues permitir que la gente se pueda aproximar, ver a los uniformes, hablar con ellos, hablar con los soldados. Los mejores embajadores que tenemos en las Fuerzas Armadas son nuestros soldados. Y hay que permitir que el pueblo pueda contactar con ellos, tocarles y ver que hay otra posibilidad de trabajo también y defendiendo a España en las Fuerzas Armadas, y que están a disposición de todos. Bueno, no sé, a ver si esto va cuajando poco a poco. Estamos en una situación de crisis tirando a conflicto que deberíamos considerarlo. Muchas gracias. Pues así es, mi general, magnífico, magnífico. Yo
¿Quiere aportar algo más el Coronel Collins? Medio minutito, por favor. No, pues sí. Ha habido de la Guardia Civil, creo que una serie, yo no la he visto, del sargento Bevilacqua que ha hecho Lorenzo Silva y alguna cosa se ha hecho, pero realmente no mucho. Y además, no sé, como yo creo que los guionistas y los cineastas no lo toman con cariño, no les salen bien, no les salen tan bien como estas de los italianos que hemos hablado, como las de los norteamericanos. Les falta, no sé, alma. Y mire, yo solamente he encontrado esas dos películas que he mencionado que realmente me parecieran que eran militares de verdad los que salían allí. Los actores seguro, bueno, los sé seguro, han estado en una unidad militar haciendo la vida de los soldados, mezclados entre ellos como uno más, y entonces han salido bastante bien las películas. Bueno, esto es lo que quería comentar. Pues yo simplemente, para acabar, agradecerles desde luego esta magnífica tertulia casi de amigos, porque eso es lo que intentamos trasladar, ese afecto, esa cercanía al pueblo de España, como ha dicho el general Cifuentes. Yo simplemente, hilando con uno de sus comentarios, la importancia que sería que en el Monumento a los Caídos por España hubiera una guardia permanente, como hay en todo el mundo, incluso en naciones, digamos, de un rango no tan histórico como España. Yo no lo entiendo por qué no hay una guardia permanente. Y aparte que esa zona es una zona histórico-artística que debería estar para estas cuestiones, no para hacer allí marchas o manifestaciones, que al final lo que están haciendo es degradando esa zona, que se vayan a un lugar de manifestación. Sí, efectivamente, fuera de España, pero no puede ser que el eje Recoletos, el Prado, sea para todo tipo de marchas. No, eso es para la historia y el patrimonio. Y por lo tanto, reivindicamos aquí desde ya que haya una guardia permanente 24 horas, como pasa en Roma, como pasa en Londres, como pasa en Moscú, en otras naciones. Y finalmente, para que veamos lo degradado que está el mundo del periodismo y del cinematográfico en general, simplemente decirles a los oyentes una anécdota que trascendió en su momento. Hubo un acto, digamos, por el centenario de la Legión en el cuartel de Ronda, el cuarto tercio, Alejandro Farnesio, y allí fue Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Comunidad Andaluza en una visita protocolaria que fue pues muy agradecida por parte de la Legión, y este político pues ya lo hemos visto el éxito que tiene, ¿no? Bueno, pues Canal Sur envió una unidad móvil con una periodista entre comillas porque era una delegada sindical de la UGT, y no se le ocurre otra cosa que decir que estaban celebrando el centenario de la Legión fundada en 1920 por el textualmente fascista Millán Astray. Y lo dijo una periodista y todavía no la han echado, cuando en el año 1920 todavía no había fascismo. Eso viene en el año 1922. O sea, ¿pero qué es lo que pasa? Que mientras esté ideologizado, hiperideologizado con este tipo de elementos, cicutrines, tanto la televisión como el cine español lo vamos a tener muy difícil. Pero bueno, al menos hicimos una campaña de desagravio en redes sociales y conseguimos llevar nuestra queja, legítima queja, al Consejo de Administración de Canal Sur para que eso no volviera a pasar jamás, porque era un insulto además en la propia unidad, o sea, para ser detenidos y llevarlos al calabozo. Al calabozo, porque es lo único que se aplica. Bueno, queridos oyentes, como ven, la Pica en Flandes no tiene pelos en la lengua. Intentamos siempre llevar la mejor opinión, la mejor controversia, y para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.